Una vez más, la Iglesia Cristiana Hoy con Cristo desea un feliz Día del Padre a todos aquellos que el Señor les ha dado el privilegio, sea de haber engendrado, sea de haber criado, sean tus hijos biológicos, adoptados o aún tus hijos espirituales. Entonces, los hijos espirituales es algo realmente bien simpático, ¿no? Porque a veces resulta que tienes hijos que son mayores que tú, cronológicamente hablando, ¿no? Pero sin embargo, en la relación espiritual es una relación de paternidad. Así que nuestras felicitaciones de parte de la Iglesia Cristiana Hoy con Cristo para cada uno de ustedes. Y como muchas veces te he dicho, ya tienes, bueno, los que somos ya de años acá en la iglesia, que te comunico y te digo, sabes, las dos prédicas del año más difíciles es el Día del Padre y el Día de la Madre, porque de alguna manera, pues no, uno trata de como que meterse en la onda de ese día, pero sin embargo Cristo tiene que seguir siendo el centro de la actividad, porque este servicio, el culto, la administración es para Él, ¿no? Él es el centro de todo, nunca nosotros. Esto es cristocéntrico y no de otra manera. Así que siempre tengo que, vamos a decir, orar más de, siempre obviamente estoy orando con el propósito de que el Señor fluya en mí, en cualquiera de los predicadores, para alimentar la congregación, pero esos 2 días en particular hay que como que meterle más pecho al asunto, ¿no? Pensando, orando, qué quieres hablar, qué quieres comunicar, cómo lo conectamos. Y bueno, en fin, finalmente pues creo haber obtenido, ¿no?, la respuesta del Señor y quisiera compartirla con ustedes en esta mañana, ¿no? Una de las cosas que venía a mi mente es que tenemos que entender, ¿no? Y reglas para todos, pero sobre todo para los hombres, esta condición de padre, porque Dios decidió darse a conocer en esa forma, en esa manera. Fíjese, por ejemplo, cuando vamos a Romanos 8:15, mire cómo dice la Escritura: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. En el glorioso capítulo 8 de la Epístola a los Romanos, Pablo viene disertando acerca de esa condición gloriosa, valga la redundancia, que nos ha conferido Dios a través del Espíritu Santo, libres de la ley del pecado y la muerte, para vivir en la libertad de la ley del Espíritu de vida. Y comienza a hacer una reflexión a propósito de que son hijos de Dios aquellos que tienen el Espíritu Santo, que dentro de la iglesia hay cristianos que pueden ser calificados como carnales, y le hacen la exhortación a estos cristianos carnales: debe moverte de ese estatus en que te encuentras, porque no existe como tal esa condición para garantizarte salvación. Y a cierto punto del capítulo nos da esta revelación y nos dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Es decir, nuestra condición es totalmente diferente. Antes estamos en la esclavitud del pecado, sino que hemos recibido un espíritu que llama un espíritu de adopción. Es decir, hemos sido adoptados. Es decir, esta condición de hijos que nos ha sido conferida no es quizás la del hijo biológico, el unigénito del Padre Jesús, pero hemos sido adoptados. En esa condición de adopción, somos herederos, tan herederos como Jesús. En alguna oportunidad creo haberte mencionado hay una novela que tiene matices cristianos, ¿no?, muy antigua, llamada Ben-Hur. Ben-Hur trata de un príncipe de Judá y de una autoridad romana, la rivalidad entre ellos
en la conquista de el Imperio Romano sobre la tierra de los judíos, y haciendo gala pues de su autoridad, autoritarismo quizás más bien, le inflige un daño a este príncipe de Judá y lo manda a las galeras romanas. En las galeras romanas este hombre estuvo casi a punto de morir. Sin embargo, pues Dios moviendo su mano, ¿no? Porque Dios siempre mueve su mano, cuando en el fragor de la batalla en que se encontraban envueltos, él cae al agua, todo un cuento, pues el punto es que él termina salvando al procónsul romano, que era el líder de toda esa flota. Y este hombre, en agradecimiento a que le salvó la vida, lo adopta y lo hace su hijo. Y cuando el hombre muere, todos los títulos nobiliarios y toda la autoridad y todo el poder pasa a manos de este hombre, que decide regresar a la tierra de Judá, a la tierra de Palestina, a la tierra de Israel, y se vuelve a conseguir con este hombre romano, solo que ahora en una posición diferente, porque él tiene más autoridad y tenía un anillo que certificaba quién era él ahora. Pues algo similar, pero en mucha mayor dimensión, ha sucedido con nosotros, ¿no? Un espíritu de adopción que nos convierte en hijos, y a través de ese espíritu clamamos: Abba, Padre. Ahora, lo interesante del asunto relacionado con el día de hoy, que uno puede preguntarse, es: si Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, quiere decir que en Dios están, digamos, fundida en perfecto balance todo lo que somos los hombres y todo lo que son las mujeres. Como que podía presentarse en cualquiera de las dos maneras, pero decidió hacerlo en la forma masculina. Es decir, el versículo no dice: por el cual clamamos, Inma, madre. No dice eso. Inma sería el vocablo en hebreo para madre. Dice Abba, Padre. Lo cual tiene que hacernos pensar a nosotros los hombres la responsabilidad que tenemos, porque siendo a la imagen y semejanza de Dios, Él permite que nosotros ejerzamos aquí en la tierra una de sus condiciones, de sus características bien importantes, porque se presenta con ella a la humanidad y tiene que ver con la paternidad. Es decir, no podemos tomar a la ligera este asunto de ser padre, porque seremos responsables delante de Dios, y somos responsables delante de Dios de lo que hagamos con nuestros hijos, ¿no? Como todas las cosas, a raíz del pecado, el diablo las ha pervertido, que el Señor las reprenda, ¿no? Y entonces hay toda una idea, ¿no?, de que usted es como una suerte, no sé, de semental, ¿no? Y usted va dejando regado hijos por el mundo, en diferentes mujeres, engendrando por todos lados, y no se ocupa de ninguno de esos hijos, como que si ese fuera la gran cosota. Usted está trayendo condenación sobre su cabeza por su irresponsabilidad para con cada uno de sus hijos, que usted procreó, que trajo a este mundo como que si fueran, no sé, un objeto, y de los cuales no cuidó, como cuida de nosotros el Padre Celestial. Esta idea de la paternidad es una idea bien singular que cristaliza, vamos a decir, en el Nuevo Testamento. Pocas son las veces en el Antiguo Testamento donde Yahvé, yo soy el que soy, Yahvé, se da a conocer a sí mismo como Padre. Más es una relación, vamos a decir, como que yo soy el Dios de la nación. Yo soy el Dios, el único Dios, y ustedes son mi pueblo. Y de esa manera se concibe, porque ese asunto de llamarlo papá implica en la paternidad, bueno, que entonces yo soy tu hijo. Eso fue uno, vamos a decir, conforme inclusive a lo que leí ahorita en Mateo 27, de los problemas de los cuales se vio envuelto Jesucristo al llamarle Padre públicamente, lo cual obviamente lo hacía a su hijo. Y en la cruz, una de las cosas que le achacaban, él dijo que era hijo de Dios. Entonces, si él es su papá, que venga y lo salve. Una de las
momentos en que se da a conocer como Padre, ya como una revelación, está en el Salmo 68, uno de los salmos de David. David era un profeta de Dios, por cierto, ¿no? Y escribe de esta forma, en el Salmo 68:5: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. De nuevo, uno puede hacerse preguntas, ¿no? Especialmente en esta época de verdades relativas, donde todo lo cuestionamos, donde todo lo ponemos en duda, aun cuando ni siquiera tengamos la capacidad de hacer semejante cosa, ¿no? Porque de alguna manera, pues, no tenemos la autoridad, ¿no? Como por decir algo, hay hoy en día personas que ponen en tela de juicio la canonicidad de algunos libros de la Escritura que fueron bien establecidos históricamente por los apóstoles, los únicos portavoces genuinos de Jesucristo, y luego 2000 años después aparecen estas personas para agarrar y decir: no, este seguramente no es canónico por esto, por aquello y por lo otro. Es decir, nos tomamos una posición de autoridad que no nos corresponde. Algunos ponen en tela de juicio este asunto, ¿no? Y hay gente que ha reescrito la Biblia para presentar en todos los lugares donde Dios se presenta como Padre y como masculino, para presentarlo como que si fuese femenino, usando de una autoridad y de una sapiencia que realmente no tienen. Este versículo particularmente, alguien pudiera decir: bueno, pero ¿por qué no se presentó como madre de huérfano? Tendría que decir entonces madre de huérfanos y defensor de viudos, ¿no? Porque tendría que ir como que en la misma línea de pensamiento dentro del versículo. Pero no, Él se presentó a sí mismo como Padre. Quiere realzar de alguna manera su obra, su responsabilidad, su operar en medio de nosotros. Y atiende dos segmentos, vamos a decir así, que de alguna manera son menospreciados y debilitados, de los puestos a un lado, por decirlo de alguna manera, en medio de muchas sociedades, como son los huérfanos y las viudas. Y entonces se presenta a sí mismo como Padre y como esposo, cosa que mantiene en la línea bíblica. Y vamos a decir que lo que faltaba de colocarle, ¿no?, la guinda de la torta, por decirlo así de alguna manera, lo hace nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que era fascinante acerca de Jesucristo era la manera como oraba. Los discípulos le dijeron: enséñanos a orar como tú oras. Y cuando Él diserta acerca de la oración en el Sermón del Monte, lo hace de esta manera, y dice en Mateo 6:9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Probablemente para el judío conservador y común hubiese sido como que más consono escuchar: Dios nuestro que estás en los cielos, porque eso es lo que Él es, lo que representa. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y se refieren a Él en esa condición de divinidad que es real, es cierta, pero conlleva en la definición una suerte de lejanía. Aunque sé que soy tuyo porque soy tu pueblo, pero oye, tú eres quien eres y yo soy quien soy. Cuando utilizo este vocablo Padre, hay un elemento de cercanía, de proximidad y a la vez de afinidad que el Señor utiliza. ¿Sabes? Y aunque en la cruz Él utiliza el vocablo que el judío pudiera desear escuchar, Eli, Eli, lama sabactani, en lugar de Abba, Abba, lama sabactani, en la oración en Getsemaní, cuando están, vamos a decir, hablando, vamos a poner esos términos acerca de lo que viene a continuación, en esa, vamos a decir, su oración personal, usted consigue que Él le dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Es decir, no es solamente en la oración que popularmente conocemos como el Padre Nuestro que vemos a Jesús refiriéndose a Dios como su Padre, sino que conseguimos oraciones explícitas donde le dice así: Padre,
y le instruía a sus discípulos: ustedes van a orar de la misma forma. Y es bien notorio el mensaje, ¿no? Luego de saludar a María Magdalena, el mensaje que le da a propósito de qué es lo que él tiene que decir a sus discípulos: anda y ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre, a nuestro Padre. Con lo cual, esa inclusión y esa atracción, ¿no? Todo esto como para decirte la importancia del rol paterno, que no quiero que olvidemos en la medida que nos metemos en la Escritura para comprender cuál es nuestra responsabilidad. Cuando comenzamos a buscar a propósito de qué cosas estamos esperando del Padre, y colocándolo, vamos a decir, en nuestro plano, ¿no? En el plano humano, que obviamente somos limitados, podemos conseguir al menos 3 cosas que son inherentes a un Padre, que la vamos a conseguir naturalmente en Dios, el Padre, y que Él espera que nosotros la repitamos, especialmente nosotros los que somos cristianos. Esto tendría que ser el deber ser en la humanidad en pleno, de alguna manera, desde esa perspectiva, siendo todos creados de parte de Dios, y en ese rol familiar que cada uno ha recibido debería repetir, independientemente de que seas o no seas cristiano. Pero nosotros, los cristianos, los que hemos vuelto a la Escritura, a la verdad bíblica, y que conocemos y sabemos lo que se nos demanda, debemos regresar a este rol y no seguir trayendo en medio de la iglesia roles paternos que el mundo ha pensado y le ha parecido que debieran ser, y hemos adoptado como que normativos en medio de la iglesia, y están totalmente alejados del patrón bíblico. 3 cosas al menos conseguimos. Se espera del Padre que instruya, se espera del Padre que provea, y se espera del Padre que proteja. Al menos esas 3 cosas se esperan que el Padre haga en medio de su familia. Quiero que, para que vayamos juntos en lo que estamos hablando, tengamos presentes los 2 cuadros. Hay un cuadro general donde está Dios el Padre, y Dios el Padre nos instruye, Dios el Padre nos provee, Dios el Padre nos protege, indistintamente a que seamos varones o mujeres, hijos o hijas. Él hace ese rol para con todos y cada uno de nosotros. Cuando lo bajamos a nivel humano, todos los que somos hijos en algún momento nos vamos a convertir en padre, y debemos entender: así como mi padre ha hecho conmigo, yo tengo que ahora hacer con mis hijos. Aunque definitivamente el padre de los padres, vamos a decir así, va a estar también pendiente de mis hijos en ese sentido, o de aquellos que me ha dado como hijo, yo debo hacerlo en el tiempo que me corresponde, en el tiempo que Él me los ha prestado, para que yo pueda no solo engendrarlos, sino criarlos y levantarlos hasta que llegue el momento que ya deba entonces destetarlos, para que ellos también a su vez entren en su rol paterno o materno si son las niñas. Pero en ese periodo de tiempo me corresponde instruir, proveer y proteger, y daré cuentas a Dios de lo que he hecho con los hijos que Él me ha encomendado. Cuando hablamos de instruir, hay muchos versículos que puedo tomar. Naturalmente voy a tomar uno solo, ¿no? Es una prédica en un tiempo limitado, así que no es como que decir un estudio bíblico, que nos estamos metiendo profundo en todo esto. Quedan muchas cosas como un abreboca que tú puedes profundizar. Proverbios 1:8 dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Quiere decir, mis amados, que tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos, de enseñarle a nuestros hijos. Esa responsabilidad compartida con la mamá, naturalmente, pero usted y yo como padres tenemos que llevar la batuta, tenemos que ser diligentes, proactivos en esa dirección. No es competencia del colegio. ¿Sabes? En el colegio le van a enseñar cualquier cantidad de cosas académicas que quizás tú no le puedes enseñar.
El mismo hecho de todo lo que tiene que ver con esta era tecnológica, a nivel de este tipo de conocimiento, vamos a decir así, probablemente tus hijos te van a superar y te van a superar a muy corta edad. No se refiere a ese tipo de instrucción, porque podrá quizás tu hijo de 5 años saber más que tú de, no sé, montar un video, de meterse ahí a YouTuber o cualquier cantidad de cosas, pero no va a saber más que tú de la vida como tal, y mucho menos, ahora hablando directamente de los cristianos, de lo que significa realmente ser un cristiano. Por lo tanto, a ti y a mí nos corresponde instruirlos, enseñarles. No vale, estoy cansado, mujer, enséñale tú. Tengo todo el día trabajando, no quiero hacer más nada, lo que quiero es echarme en esa cama a dormir. No es excusa delante de Dios. Como te digo, comparto con la mamá la tarea. Claramente el versículo y muchos de los versículos que tienen que ver, que están escritos en Proverbios, balancean el rol del padre y de la madre en esta actividad, pero el padre no está eximido de ella, y no solamente no está eximido, el hecho de ser mencionado casi siempre en todos los versículos del primero le da esa preeminencia, como decir, eres el responsable de que esto pase, eres el responsable de que tus hijos sean instruidos en la palabra, instruidos en justicia, instruidos en el conocimiento de Dios. Es más, de alguna manera tú y yo somos un modelo de Dios, imperfecto naturalmente, pero somos un modelo de Dios para nuestros hijos. La primera persona con autoridad que nuestros hijos van a conocer somos nosotros, los padres. Nuestra ausencia, sea una ausencia literal, física, nos fuimos, no estamos, dejamos a esos muchachos abandonados, o nuestra ausencia aún estando presente, porque estamos presentes, pero es como que si no lo estuviéramos, crean una imagen distorsionada de Dios mismo. Una de las grandes luchas que muchas personas enfrentan, hombres y mujeres por igual, cuando comienzan a caminar en el Evangelio, viniendo de estos hogares donde los padres han sido disfuncionales por su ausencia física o por su ausencia aún estando presente, es aceptar que Dios es Padre, porque su concepto de Padre es muy pobre dado el ejemplo que el papá ha dejado en la familia. Oye, si ser papá es ser lo que fue mi papá, ¿no lo podemos entender en otros términos? Porque estos no fueron muy buenos que digamos. Así que tú y yo tenemos una responsabilidad, aún digamos en silencio, de enseñanza a propósito de cómo es nuestro Dios para con nuestros hijos. Y somos responsables de ellos porque somos más maduros que ellos. No estamos eximidos, como dice Colosenses 1:10 en esa oración que hace Pablo, de responsablemente crecer en el conocimiento de Dios. Porque yo tengo que mostrarles y enseñarles Dios a ellos. Quizás cuando ellos sean adultos me superen y me dejen atrás. Pero buenísimo, eso está pautado así, de esa forma, de esa manera. Pero en el tiempo que mi relación, aunque la relación paterna como tal no se extingue, pero quizás la obligación de esa instrucción metódica se extingue porque este comienza a crecer meteóricamente y mucho más rápido que tú y quizás mucho más inteligente que tú, pero lo que tenías que hacer lo hiciste y lo pusiste en ese corazón. Así que no estamos eximidos de ello, no, que yo no sé nada, que yo no memorizo, no, tenemos que hacerlo. La Biblia nos asegura que por torpe que seamos en este camino no nos vamos a extraviar, así que no hay excusa que podamos presentar delante de Dios para que no hagamos nuestro trabajo. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos? Le enseñamos valores cristianos. Por ejemplo, una de las historias que me impresiona en la Escritura, hablando de este rol paterno, es una historia que sabemos como que de inferir por lo que leemos, porque del hombre como tal no sabemos nada. Y me refiero a Recab.
Oye, si no has leído la escritura, si no has leído Jeremías, te hablan de Recab y te quedan ponchados, ¿no? Porque si hablan de Moisés, si hablan de David, si hablan de Samuel, son como que nombres populares y personas conocidas, Noé, Adán, y tú dices, sí. Pero Recab, ¿qué es eso? Una oficina. Porque nos quedamos, no, es un hombre que existió y que tomó su rol paterno de una manera responsable y les enseñó a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos un valor fundamental en el reino: la obediencia. Y Dios, que ve todas las cosas, lo puntualiza en la escritura en el libro de Jeremías capítulo 35. David, mencioné su nombre a raíz del Salmo, es el hombre conforme al corazón de Dios, rey y profeta, vamos a decir número uno, con grandes fallas como hombre a nivel de cierto pecado que cometió, de los cuales el Señor les permitió arrepentirse. Pero cuando lo evaluamos como padre, raspado. Tenía un corazón consentidor con Absalón. Terrible. Terrible. Absalón hizo lo peor. Y sin embargo, David siguió. No era por el hecho de que lo amara, porque es que tú lo puedes amar, pero tienes que ser justo, más cuando eres rey, cuando eres profeta. Y tenías que reconocer que tu hijo había hecho lo malo, terriblemente malo, y que tenía que ser castigado. Pero era incapaz de reconocer eso. Si no es porque Joab, primo de David, general del ejército, se enfrenta a David, que era el rey, y le dice: si tú no haces lo correcto y honras a estos hombres que te han protegido por encima de tu hijo, y sigues llorando a tu hijo como que si estos hombres no hubiesen puesto la vida por ti, yo te juro por Dios que esta noche no te queda ni un solo hombre aquí en Israel. Y David entendió lo que Joab estaba diciendo, y hizo de tripas corazón y fue a hacer lo que tenía que hacer como rey, como hombre de Dios. Pero lamentablemente su trabajo como padre tuvo fallas terribles. Un hombre de Dios del cual no se nos menciona errores ni fallas, como Samuel. Sin embargo, se nos dice que sus hijos no caminaron como caminó su papá. Y cuando ya era viejo, y casi que como por una ley natural, se suponía que los hijos iban a ser los siguientes jueces de Israel. Israel le dijo a Samuel: no los queremos a ellos como jueces, no son como tú, no han seguido tus pasos. Y lo que puedo inferir de ahí, quizás trayéndolo sobre mi propia vida, no voy a hacer esto como una norma, es quizás cuestionar a Samuel desde la perspectiva: ¿qué tanto tiempo le habrás dedicado al ministerio que quizás habrás descuidado la parte de tus hijos que no salieron como tú? Y aunque no es como que una norma que tienen que salir como uno, ¿no? Y no puedo decir que no le he enseñado y que ellos no hayan querido aprender, porque eso también es posible, ¿no? El punto es que queda allí como que, wow, estos hombres, grandes hombres de Dios, y sin embargo pues hubo sus fallas allí en su rol paterno. Pero no sucede así con Recab. Y lo que Recab le ordena a sus hijos pudiera parecer algo arbitrario, ¿no? Porque pudiera hasta decir que es que no es bíblico lo que tú me estás pidiendo. Pero más allá de lo que les pedía, no era, digamos, el evento de lo que le estaba pidiendo, era valorar la obediencia. Y la obediencia es algo importantísimo en el reino. Si yo no obedezco, no voy a entrar al reino de los cielos. Es tan sencillo como eso. Así lo dice el Señor en Mateo, en capítulo 7, versículo 20 en adelante. Así que Recab les enseñó la obediencia a ellos y les dijo: miren, yo les voy a dar a ustedes dos órdenes. Número uno, ninguno de nosotros va a tomar vino. No eran nazareos, que era parte del compromiso del nazareo con Dios. Simplemente eran hombres de Dios, quizás tomando
para sí mismos. El consejo que le da la madre de Lemuel en Proverbios al rey, le dice: el rey debe mantenerse alejado del vino porque el vino nubla la mente. Pero lo segundo que les digo era todavía quizás más tremendo en cuanto a la exigencia. No te vas a hacer una casa, vas a vivir en tienda de campaña, como un nómada, como un beduino, para que no se te olvide lo que Dios ha hecho con nosotros. Y enseñó a estos muchachos, que luego se convirtieron en hombres, tan profundamente el valor de la obediencia, que hacía ya rato que Recab había muerto, y sin embargo estos hombres seguían en obediencia a lo que su antepasado les había dicho. Y para ponerlos a prueba, Dios le dice a Jeremías, que no sabe nada del asunto: trae los recabitas, invítalo a la cámara y ponles vino, invítelas a beber vino. Y cuando hizo eso, a pesar de que sabían quién era Jeremías, le dijeron: no vamos a tomar vino, tenemos un compromiso de obediencia que no vamos a romper, ni que seas tú, Jeremías, que nos ofrezca para tomar vino. Y Dios le dice a Jeremías: mira esto que ha sucedido. Puedes leer toda la historia en el 35, solamente te voy a leer un versículo que dice el 16. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre. Era un mandamiento humano, no era un mandamiento de Dios, humano. Y eso lo hago con ese énfasis, porque muchos de nosotros, aún en medio de las iglesias, ligamos nuestra obediencia a que lo que el pastor o los ancianos me digan tiene que ser divino, de Dios bíblico. Si es humano, si es operativo, si es administrativo, yo veré si me sujeto o no me sujeto, porque son hombres igual que yo. Tú puedes tomar esa decisión, eres libre de hacerlo. Pero yo te recomendaría, si tienes testimonio de que Dios te puso en una iglesia local, sujétate a tus líderes, aún en lo operativo, porque detrás de eso está Dios, y Dios bendice la obediencia. Pero este pueblo le dice a Jeremías: no me ha obedecido. Le garantizó a los descendientes de Recab: por cuanto ustedes han obedecido, no faltará en todas las generaciones al menos un varón de la casa de Recab que esté siempre en mi presencia. Eso quiere decir un hombre con alguna unción profética, real, apostólica, la que el Señor le quisiera dar, pero de los descendientes de Recab, que habían aprendido, instruido por su padre, a valorar el principio de la obediencia, hubo recompensa de parte de Dios aquí en la tierra. Proveer. Y tomar algunos versículos que quizás no son tan evidentes, ¿no? Pero tienen un cierto peso, ¿no? Porque están saliendo de la boca de Jesús. Lucas 11:11 dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Y bien interesante, ¿no? El Señor está hablando a propósito del don del Espíritu Santo, de pedirle el don del Espíritu Santo, y que el Padre, siendo un Padre bueno, lo va a dar. Y de alguna manera nos está diciendo: ustedes son papás malos, pero saben dar buenas dádivas. Y cuando se trata de los hijos vienen y le piden, ¿no? Especialmente el hijo que no puede proveer para sí mismo, tiene hambre. ¿A quién le va a pedir pan? Le va a pedir pan a su papá, o le va a pedir pescado a su papá. Yo entiendo que quizás nuestras capacidades para proveer son limitadas, pero usted tiene que agotar todas las posibilidades que tenga a la mano para proveer para su familia. Y créame que cuando usted es un siervo de Dios, no queriendo decir como un siervo de Dios que usted esté a tiempo completo al servicio del Señor, sino que es un cristiano, pues en carta cabal, lo que usted no pueda suplir, Dios lo va a suplir, Dios le va a ayudar, porque es el Padre de los padres. Pero usted y yo tenemos que hacer todo el esfuerzo que nos corresponde hacer. ¿Por qué haces ese énfasis, pastor? Bueno, es que muchas veces he tenido que lidiar en la oficina, tengo que llamarlo por su nombre, con la flojera de algunos hombres. Porque realmente su limitación no está en lo que ellos están argumentando, sino en que sencillamente no quieren ir esa milla más. El Señor es severo con este asunto de la pereza, ¿no?
Comienza una disertación que está en Proverbios de esta forma, 6:6. Ve a las hormigas, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Y ahí comienza a hablar diciéndole, observa la naturaleza, mira ese animal tan chiquito, que si se trata del limitado, bueno, limitado está él. Y sin embargo, prepara todo su alimento con el propósito que en el invierno, que no va a poder salir, no tenga necesidad de nada. Y le dice allí en Proverbios a los hombres, no seas perezoso, no seas flojo, trabaja. Todo lo que necesites trabajar, doble tiempo si es necesario, pero que las necesidades básicas de tu familia estén cubiertas. Tú haces el esfuerzo que tienes que hacer y trabajas como tienes que trabajar para proveer para tu casa, y de aquello que no puedas suplir, el Señor te lo va a suplir. Te lo puedo testificar por mi experiencia de vida, pero es bíblico también. Los tesalonicenses agarraron una maña con el asunto de que el Señor viene pronto y ya viene, y decidieron, ¿para qué vamos a ir trabajando si el Señor ya viene? No tan simple como eso, pero vamos a simplificarlo de esa forma. Y Pablo se ve en la necesidad de exhortarles y les dice, ¿qué se le metió a ustedes en su cabeza? El que no trabaja, que tampoco coma. En la medida que estoy aguardando la venida del Señor, que en efecto está pronto, está la venida, yo tengo que seguir trabajando. Tengo que seguir involucrado en la obra, en sus asuntos, en mis responsabilidades. Cuando el Señor retorne, no me puede conseguir holgazaneando en la hamaca. No, me tiene que conseguir ocupado en sus negocios. Sus negocios tienen que ver, porque a lo mejor vamos a decir, es un cristiano, vamos a llamarlo, que no está llamado a tiempo completo, vamos a decir, tiene vocacional, porque no puedo hacer diferencia, todos los cristianos somos cristianos por igual, independientemente de cuál sea nuestra ocupación. Probablemente un cristiano a tiempo completo tiene mucho más tiempo para estar involucrado en las cosas de la iglesia, eclesiales, y en la obra del Señor como tal, que quizás no lo tiene un cristiano, vamos a decir, que tiene necesariamente que trabajar para sostener su casa, pero tampoco se lo exime de sus responsabilidades eclesiales. El punto es que tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo para proveer para nuestra casa. Y aquí, y esto también es quizás fruto de mi experiencia en consejería, le diría a las mujeres, no exijas más de lo debido. Tú como mujer sabes con quién te has casado. Dijiste sí, aceptaste el compromiso, te ligaste a él, y ahora estás llevando adelante una casa. Sé sabia en el llevar de esa casa, porque no desconoces las capacidades de aquel con quien te casaste en cuanto a lo que es esa providencia. Así que cada uno de nosotros debe ser también sabio en ese sentido, ¿no? Y no demandar más allá de lo que debe. Los versículos son bien interesantes, ¿no? ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide vino, le dará una piedra? No uso la palabra vino, ¿no? O si le pide un carro o un apartamento, tampoco uso esas palabras. Vean cosas muy básicas que tienen que ver con el comer, con que tus necesidades estén satisfechas, completas. Todo lo que tiene que ver con tu educación, todo lo que tiene que ver con tu ropa, todo lo que tiene que ver con las cosas que necesitas, hay que cubrirlas y hay que trabajar 2, 3 trabajos si es necesario, pero hay que suplir hasta donde nos alcancen las fuerzas, nosotros los padres. Proteger. De nuevo, tomo un versículo quizás no común o frecuente para esto, pero la razón es porque sale de la boca de nuestro Señor Jesús. Y menciona directamente al padre de familia. Mateo 24, 43, precisamente hablando de su venida, ¿no? Dice que el ladrón viene, que el Señor viene como ladrón en la noche y que hay que prepararse entonces para el evento. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y ciertamente, ¿no? Cuando hablamos de esta protección, hay una limitante que es, vamos a decir, obvia.
Yo quisiera proteger a mis hijos en todo lugar, en todo tiempo y en todo momento, pero no puedo. Mi condición humana me limita. Recuerdo cuando mi hijo Andrés empezó a manejar, eso era una angustia. Yo no le decía nada a nadie, ¿no? Pero yo en mi oficina, cuando él venía, papá, el carro para acá, yo le daba la llave del carro, dale hijo, vete con cuidado, pero él se iba por otro lado, yo quedaba orando y angustiado, Señor. Y cada vez que repicaba el teléfono veía para ver, y si era Andrés, decía, ay, y levantaba, mira que ya llegué, buenísimo. Pero un buen día estaba allí, trabajando, pero a la vez también con esta parte de la angustia. Y de repente el Espíritu me comenzó a hablar, y me dijo, ¿quién te cuida a ti? Tú. Evidentemente tú me cuidas, ¿no? Y puedo testificar después de tantos años manejando que sí, tú me cuidas, ¿no? Ha habido eventos que yo digo, wow, ahí tenía que haber salido muy mal, y sin embargo no fue así. Tu mano está allí. ¿Quién sabe de cuántos otros eventos que ni siquiera sé? ¿Quién lo cuida a él? Tú. ¿Necesito tu ayuda para cuidarlo a él? No. Entonces me relajo, tranquilo. Te lo dejo a ti, ¿no? Uno debe hacer lo que tiene que hacer. No puedo hacer más allá de lo que aún desearía yo hacer, ¿no? Pero definitivamente hay una labor de protección. Una labor de protección que entonces no quiero enfocar desde esa perspectiva física necesariamente, aunque es necesaria, pues, ¿no? Sino sobre todo espiritual. Porque cuando tú lo instruyes, tú le das armas, tanto ofensivas como defensivas, con las cuales quedan protegidos. Y más adelante en el mismo libro de Proverbios, cuando le dice a los hijos, mira, en cuanto a las enseñanzas de tu papá y de tu mamá, átalas a tu cuello, no te alejes de ellas, manténlas allí cerca de tu corazón. Proverbios 6:22 dice, porque te van a guiar cuando andes, cuando duermas te van a guardar y hablarán contigo cuando despiertes. Y bien interesante, ¿no? Esa porción en el capítulo 6, porque hace como esa introducción, y luego, lo puedes leer en Proverbios, ¿no? Para que veas la idea de este capítulo, hace una advertencia en contra de la inmoralidad sexual. Y la enfocas de la perspectiva del hombre con respecto a una mujer, vamos a llamarla fácil, una mujer ramera, pero es válido de ambos lados, ¿no? Como para hacer hincapié a lo que luego Pablo va a desarrollar de otra perspectiva, pero siguiendo siempre lo mismo que hay en el corazón de Dios en 1 Corintios 6, lo que aborrece Dios este pecado, pero vamos a decir lo interesante de Proverbios capítulo 6 es que da otros detalles de lo que este pecado acarrea. Aún inclusive la posibilidad de quedar prisionero de una forma tal que no puedes escapar de él. Esto es como un paréntesis para indicar como hacia dónde va Proverbios 6, para decir, lo que tu papá te enseña te puede guardar de situaciones donde tu alma y tu espíritu se pueden ver comprometidas de una forma tal que no tengan vuelta atrás. Entonces escucha la instrucción de tu papá, escucha la enseñanza de tu mamá, átalas a tu cuello, porque esas enseñanzas, esa instrucción te va a proteger, te va a guardar. Tenemos entonces la tarea de enfocarnos en la perspectiva de la instrucción, no solamente como aquel que está enseñando principios, sino como aquel también que está enseñando a su hijo, a su hija, a defenderse y a protegerse en la vida. Naturalmente, tú debes aplicar esto en tu vida primero, porque la manera en que lo vas a enseñar es a través del ejemplo. Un mal ejemplo derrumba años de enseñanza verbal. Puedes haberle enseñado, lo puedes haber dicho, y cuando vienes y cometes un mal ejemplo, especialmente cuando son esas edades de niños, ¿no? Mira, los mentirosos abajo, ¿viste? La mentira es del diablo. Todo el que dice mentira es el hijo del diablo. No me vengas con cuentos que mentira blanca, que mentira santa, no. Y un buen día, no sé, está tu acreedor que te anda buscando
Señor Gómez, papá, dígale que no estoy. Él no tiene edad para entender que tú andas huyendo porque debes. Es preferible en todo caso, dígale que no lo puedo atender, que lo llamo más tarde, para quedar bien con tu hijo, aunque cuando llames a Gómez, bueno. Pero si dices una mentira en ese momento, todo este discurso de este señor con la mentira, que para abajo, bueno, iremos para abajo todos pues, junto con él. Porque el ejemplo es crucial en todo esto. Padres, instruimos. Padres, proveemos. Padres, protegemos. Una protección, como les decía, que puede ser física. Se pueden dar ciertas situaciones. Recuerdo haber leído un testimonio que impactó mi corazón. Porque este hombre usualmente se convirtió en evangelista cuando comenzaba sus disertaciones. Lo hacía de esta manera. Contaba una situación que había sucedido, donde un padre, su hijo y el amigo de su hijo habían salido a navegar. Y se vieron envueltos en una situación de tormenta. Y el buque, la lanchita y el bote donde iban naufraga, y el padre se da cuenta que no puede salvar a ambos. Y mira a su hijo y le dice: hijo, yo sé quién tú eres y yo sé lo que te he enseñado. Si algo sucede, yo sé que tú te vas con el Señor, pero tu amigo no conoce a Cristo. Y fue y salvó al amigo. Lamentablemente no pudo regresar a salvar al hijo y el hijo pereció ahogado. Y la historia parece como que desafortunado, dice, pero no es que tenía que proteger al hijo. Pues no. Este hombre, cuando terminaba la historia, todo el mundo quedaba consternado y decía: esta historia me consta porque ese amigo que salvaron soy yo. Y ahora estoy predicando el evangelio porque he conocido a Cristo. Y sé que cuando me muera me voy a conseguir con aquel hijo sacrificado por ese padre para que yo pudiera ser salvo. A eso me refiero también, a proteger, a saber quién es mi hijo en Cristo. Sí, también quizás a poner mi vida por causa de mi hijo, pero también quizás a hacer sacrificio a sabiendas de que sé quién es mi hijo y cómo lo he levantado en el Señor. Todo esto va inherente al rol paterno. Y cuando lo ejerces con la responsabilidad del caso, Dios nos hace una promesa. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Miren, yo tengo que ser franco, y mis hijos están presentes, Sala y viendo por ahí también, ¿no? Yo sé que mis hijos, para mí son una maravilla, naturalmente, pero sé que son humanos y tienen sus defectos, como también los tengo yo. Y hace unos años atrás, quizás, no sé, 15 años atrás, te podía decir: yo estoy agarrado a esta promesa porque creo en la palabra del Señor. Y estoy haciendo el trabajo que me corresponde hacer con la ayuda del Señor, porque creo que esto es así. Para un lado o para otro, no. O sea, si lo instruyes mal, va a tener que intervenir Cristo mismo para sacarlo del mal camino. Pero si lo instruyes bien, hay esta promesa. 15 años después, siendo mis hijos ya treintones para adelante, te puedo decir: esta promesa es una realidad. Y cuando digo treintones para adelante, no quiero decir que sean viejos, sino que quiero decir que ya son responsables de sí mismos y responsables de su relación con el Señor y de su andar y de su caminar en la vida. Aunque yo siga siendo su papá y nos amemos y nos queramos y tengamos toda una hermosa relación, al igual que con su madre, pero te puedo garantizar, esta palabra es cierta. Y te voy a decir algo, lo digo de esa forma porque yo te estoy hablando, pero sé de una generación de padres, sobre todo de padres cristianos, que se pueden parar junto conmigo y van a decir: sí, amén, esto es verdad. No fue fácil, hubo situaciones que resolver, hubo momentos difíciles que vivir, hubo situaciones de error donde tuvimos que venir a nuestros hijos para pedirles perdón y para tratar de recuperar lo que se había aparentemente derramado por causa de nuestra misma naturaleza caída.
Pero hoy en día que nuestros hijos ya son, permítanme decir los hijos solamente unos viejos, podemos decir, sí, esta promesa es una realidad. Y tú sabes también en quién veo este asunto de esta promesa, aunque no hay, digamos, como que relatos, y yo no me los voy a inventar tampoco, solamente voy a inferir de lo que veo. Yo entiendo quién es Jesús, ¿no? No es que no lo entiendo, y la parte del Padre Celestial, pero como Jesús vivió todas las etapas que tú y yo teníamos que vivir para podernos comprender, José, ese era, muchos de ustedes saben que viví en el estado Bolívar muchos años ahí en el campamento, ¿no? Y hay un léxico particular en realidad en el estado Bolívar, puedo decírtelo así. Una persona del estado Bolívar obviamente me va a entender, dice, José, ese era una pata de padre, porque el hombre que levantó Jesucristo, no hay otro como él, ¿no? Y entiéndame lo que quiero decir, en la parte humana, el aporte humano para ese hijo de instruye al hijo en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, a quien le tocó la responsabilidad de hacer eso sobre la persona de Jesucristo, el niño, el bebé, fue José. Y tremenda tarea que hizo, porque ya treintón, cuando Jesús se da a conocer, eso es un techado de virtud, donde obviamente la mayor parte la tiene Dios el Padre y el Espíritu Santo, por no decir toda, pero el poquito de granito de arena que tenía que echar José ahí, lo echó y lo echó bien. Si alguien me dijera, de todos los padres que leen la Escritura, como cuál quisiera ser, yo diría José. José, del cual no sé absolutamente nada, no sé cómo lo disciplinó, no sé cómo le habló, no sé qué le dijo, solamente veo el resultado de su trabajo en la persona de Jesús. Músicos me acompañan y termino con el galardón. Papá, quiero decirte, en medio de tu familia, tú eres una suerte de pastor. Porque los pastores también tienen esta tarea con un rebaño mucho más grande, quizás que 2, 3, 4 hijos, con un rebaño, puede ser, no sé, de 100, 200, 300 personas. Se convierten de alguna forma en hijos espirituales. Veía mi teléfono hace rato, no puedo responder los mensajes ahorita, pero había muchos mensajes de hermanos de la iglesia que muy amablemente y muy cariñosamente me estaban felicitando por el Día del Padre. No solamente como aquel que felicita a alguien que sabe que es papá, sino también como esa relación que hay entre nosotros de pastor, oveja, que ha sido obra del Señor. Quiero decirte, padre de familia, que para tu casa tú eres allí el pastor, tú eres allí el sacerdote de ese hogar, porque en ese hogar tú haces lo que hace un pastor con la congregación. El pastor provee, le da alimento espiritual al rebaño. El pastor protege de estas falsas doctrinas, de estas corrientes del mundo, de estas decisiones que quizás te sobrevienen, de que creíste, que escuchaste la voz de Dios, etcétera, etcétera. Y el pastor está allí para guiar, para dirigir, para conducir, para animar, para aconsejar. Tú haces eso con tu familia. Así que aunque no eres como que digamos un pastor ordenado o un pastor de ministerio, eres un pastor en tu casa. Yo creo que lo que te voy a leer es una promesa de recompensa para ti, Padre. Primera de Pedro 5:4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Que se levanten los pastores. Quizás sí, en principio se levantan los pastores de iglesia, ordenados, de ministerio. Pero quizás de eso puedes escuchar. Y que se paren también los padres de familia. Pastores quizás de 2, de 3, de 1, pero pastores en fin allí en su casa, porque el príncipe de los pastores ha llegado para dar la corona incorruptible de gloria por el trabajo bien hecho en esa una
o en esas miles de ovejas que te tocó cuidar, que te tocó pastorear, que te tocó ser allí el padre. Obviamente en la familia no es solamente un padre espiritual, es ahí el padre quizás que los has engendrado, el padre que los está criando porque los adoptaste o te vinieron en combo con la esposa que el Señor te dio, y ahí los estás levantando y los estás llevando. Bueno, allí el Señor te dice: haz bien tu trabajo paterno, tu trabajo pastoral ahí en medio de la casa, porque cuando yo retorne, yo tengo para ti una corona incorruptible de gloria. Quizás es uno de los trabajos más desgastantes, las responsabilidades paternas. ¿Saben? Los niños se tardan en crecer. No es como en el mundo animal. Si bien es cierto, hay que protegerles, y tú ves cómo los animales protegen a sus cachorros, pero rápidamente sus cachorros, algunos en la vuelta de 1 o 2 años, ya están solos, ya se defienden solos. Algunos más rápidos todavía. Pero en el caso de nosotros, sin ir, digamos, a la escritura como tal, hay un, vamos a decir, un principio que se entiende a nivel de lo que es la humanidad. Y vamos a decir, las leyes más modernas confieren a los 18 años la mayoría de edad. Las más conservadoras, 21. Y algunos dicen hasta 25. En Venezuela, por ejemplo, 18 años. Pero si tú vas a tránsito y dices: vengo aquí a sacarme una licencia de quinta, ¿cuántos años tiene usted? 18. No, usted es muy sucio todavía para eso. Tendrá responsabilidades civiles y penales en otra área, pero todavía no tiene fuerza para manejar un camión. Venga cuando cumpla 21 años para que saque su licencia de quinta. Es decir, hay un conocimiento inherente en la humanidad que se requiere años para que esa criatura pueda ser catalogada ya como un hombre o como una mujer responsable y dueño de sus actos. En ese interín, en ese tiempo, te corresponde a ti o a mí, si es el caso, ser el padre que ellos necesitan, para que luego sean no solamente hombres y mujeres de bien, voy a decir hombres y mujeres de Dios, porque los hombres y mujeres de Dios está inherente que son hombres y mujeres de bien. Y el Padre nos anima con estas palabras: no te canses de hacer lo bueno, no lo hagas por ganancia, no lo hagas con autoritarismo, hazlo con amor como para mí. Mira esas almas, velas y sabe en tu corazón que son almas que yo he creado así como creé la tuya, que son almas que yo amo así como amo la tuya, que son mi preciado tesoro que te presté, que puse en tus manos para que tú lo moldearas y lo formaras y luego me lo entregaras de regreso. En algún momento te voy a decir: hijo mío, hija mía, hijo mío, estoy hablando de los padres, hijo mío, ¿dónde está ese hijo, esa hija que te di? ¿Cómo me la entregas de vuelta? Ese tesoro potencial que te di, esa joya todavía quizás allí con sus impurezas, pero una joya en potencia, ¿dónde está? Regrésamela. Con un trabajo bien hecho, Él dice: yo como príncipe de los pastores, dice el Señor, para ti que has pastoreado ahí en tu casa y has hecho un buen trabajo, que has cuidado de esos hijos, de esas hijas que yo te he dado, que los has levantado para que caminen en mí, para ti yo tengo corona de gloria. Todos de pie, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana agradecidos. Tú eres bueno, tu bondad y tu misericordia es para siempre. Estamos alegres, contentos, agradecidos. Sé que quizás no todos podemos dar gracias por nuestros padres terrenales. Aún así, reconocemos hoy, cristianos, y como tú dijiste en la cruz, con respecto a aquellos que te estaban asesinando, Padre, no les tomes en cuenta sus pecados porque no saben lo que hacen.
Para aquellos que quizás no pueden dar gracias por sus padres terrenales, que sean entonces esas las palabras que salen de sus labios. Pero habrá otros que sí podemos dar gracias por nuestros padres terrenales, aún a sabiendas de sus defectos, aún a sabiendas de sus errores. Pero hoy te decimos gracias por el Padre que me diste. Gracias por ese hombre que pusiste en mi vida para que me enseñara, para que me guiara, para que me canalizara hasta sus posibilidades, hasta el conocimiento que tenía. Hiciste el resto, la gloria siempre será para ti, pero siempre, siempre ahí está ese hombre que tú has colocado. Y ahora que somos cristianos, Señor, te pedimos, permítenos hacer la tarea, el trabajo que nos corresponde. Aun cuando quizás nuestros hijos ya sean viejos y quizás haya pasado la oportunidad, permítenos tender puentes, permítenos tender, Señor, puntos de unión con el propósito de al menos estar allí como mentores para ellos. Danos paciencia, danos sabiduría, danos temple, para que en la edad que estemos, en la edad en que nos has permitido tener este conocimiento, hacer la tarea que nos corresponde en el alcance que tengamos delante de nosotros. En el nombre de Jesús. Vamos todos a levantar las manos para adorar y dar gracias al Señor mientras cantamos a Él. Me lavó, me limpió, me santificó, su Espíritu dio y me bautizó. Tengo paz con mi Dios por la
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo y momento que nos has permitido estar acá en tu presencia, el acercarnos a ti para ministrarte y ser por ti ministrados. Allégate a cada uno de nosotros, que tu bendición repose sobre nuestras vidas, paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando corazón y mente en Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los que han participado y asistido, y te ruego, mi Dios, Señor, que tu bondad y tu gracia les alcance, nos anime y nos aliente para seguir adelante, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, hermana, Dios te guarde, Dios te bendiga. Próximo domingo te esperamos acá también por este mismo canal. Te amamos y te extrañamos. Creemos que pronto estaremos de vuelta. Seguimos orando por eso. En el nombre de Jesús. Amén.